indignados. Esta noche te podríamos dar la definición de agroquímico que dice el diccionario, pero esto cambia drásticamente cuando vos escuchás a una persona que está padeciendo las consecuencias del mismo. Muerte. El agroquímico, yo lo definiría como muerte porque el agroquímico, si vos lo tomás, como dice uno de los funcionarios, me dice, bueno, pero si yo tomo un vaso de endosulfán no me hace nada. Le llevamos un vaso de endosulfán al señor Niris, que en ese entonces estaba en medio ambiente, y no lo consumió y nos sacó con la policía. Son productos de naturaleza diversa, fundamentalmente son productos químicos, elaborados, por supuesto, para ser aplicados sobre malezas, sobre insectos, sobre nematodes, sobre fungicidas, sobre los hongos, en general para toda plaga de cualquier tipo que haya en el campo. Son necesarios para una actividad como la agrícola, por ejemplo, pero que por el riesgo en sí que llevan los mismos, por su toxicidad, como decía recién, deben ser utilizados con máxima prudencia y responsabilidad, como usted decía, sin llegar a los abusos, y cumpliendo las normas mínimas de resguardo que se deben tener para evitar que esto pueda causar un daño o una enfermedad grave a las personas que se ven expuestas a estos productos. El agroquímico daña, hace mal, enferma y mata. Los transgénicos son venenos y los transgénicos van acompañados de el agrotóxico. Es un paquete tecnológico, semillas y agroquímico. Si no, se puede sembrar. Eso es lo que hay en la Argentina ahora. En Córdoba existe la Ley Provincial de Agroquímicos que promueve el uso responsable de estas sustancias. Sin embargo, está claro que hay quienes violan sistemáticamente esta norma, aun cuando vaya en desmedro de la propia salud de la comunidad. La norma es clara, no se puede fumigar a menos de 500 metros de una zona urbanizada. Además, se debe cumplir con el tipo de producto a utilizar, con la receta fitosanitaria y también con un aviso previo de 48 horas a cada fumigación. El colegio, por ley, digamos, tiene a su cargo lo que es el control del ejercicio profesional. Cuando hablamos del control del ejercicio profesional, hablamos de controlar el cumplimiento de las leyes, digamos, que estén vigentes y que hacen al ejercicio de nuestra profesión. Dentro del marco de estas leyes se incluye o está el cumplimiento de la ley de agroquímicos. Que es la 9164, fija algunas mínimas precauciones que se deben adoptar. Por ejemplo, la franja de resguardo de 1500 metros cuando se fumiga en forma aérea y se utilizan productos agroquímicos de las categorías 1 y 2, según SENASA. Y también establece que se deben dejar 500 metros cuando se utilizan las clases toxicológicas más bajas, las 3 y 4. Y esa distancia se debe dejar desde el lugar donde se fumiga hacia un centro poblado. El ingeniero receta, es decir, un agroquímico, que digamos que el agroquímico en realidad es una herramienta más dentro del manejo integrado de plagas que se realiza en los cultivos, es decir, no es que es la única herramienta. Es por eso nos parece importante, nosotros como profesionales insistimos de la importancia de la presencia de un ingeniero agrónomo en este manejo integral de plagas. La ley habla de que debe ser recetado el agroquímico como si fuera un medicamento. Debe ser recetado con una receta fitosanitaria que la indica el ingeniero agrónomo y que el ingeniero agrónomo dice las características de cómo se debe usar ese agroquímico. Como también prevé que el día que se fumigue se debe tener en cuenta la deriva del viento y que no se debe hacerlo, no se debe fumigar cuando esa deriva va en dirección hacia un barrio, un centro poblado. La ley contempla aspectos que son muy importantes en lo que es el rol profesional en el manejo de los agroquímicos. Habla del tema de utilización de una receta, la receta fitosanitaria que debe ser emitida por un profesional, ingeniero agrónomo capacitado y habilitado, digamos, que debe estar registrado, digamos, en el organismo de aplicación que es en este momento el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia. Y también exige, digamos,
pautas a nivel de lo que son las formas de aplicación de estos productos. Si yo como médico doy un medicamento que a la gente le hace mal, la persona que le hizo mal automáticamente tiene todo el derecho del mundo de venir y decirme: doctor, usted me dio esto y me hizo mal, por lo tanto yo le voy a hacer un juicio de mala praxis. De la misma forma, esa ley habla de que si un ingeniero agrónomo dice cómo hay que tirarlo y lo hizo mal, bueno, la ley caerá sobre el ingeniero. Entonces, si hay estudios científicos que demuestran los efectos negativos que tiene el uso desaprensivo de agroquímicos en el cuerpo, y además hay una ley que regula esta actividad, nosotros nos preguntamos, ¿por qué persiste la negligencia? Se reconoce que hay presión en el sector agropecuario y de las multinacionales para que no se tomen las medidas de fondo. Este sistema de agricultura tóxica genera grandes ganancias a muchos sectores y sobre todo los sectores más poderosos, ¿no? O sea, acá es la primera vez que hay una alianza muy grande entre los productores agropecuarios argentinos de todas las capas, del productor chiquito hasta el productor de latifundio y de pool de siembra, tienen una alianza con las grandes empresas multinacionales. Gran parte de los ingresos del país están relacionados con el agro y eso tiene un directo uso con el tema de plaguicidas. Entonces, por un lado, esa es la realidad objetiva. Por otro lado, también el hecho de no ver claramente la cuestión de causa-efecto en los efectos que son crónicos, hace que por allí se pueda detectar esto en casos como lo que sucedió en el Ituzaingó anexo, que va mostrando que acá hay una señal de alarma y está pasando algo. Eso es problemático. Lo que ocurre en el medio es, por un lado, el punto de vista económico, ¿no? El agroquímico mueve cantidades impresionantes de plata, o sea, se calcula por año casi 16,3 billones de dólares que mueve el agroquímico solamente, o sea, de ahí usted saque sus conclusiones de lo que se mueve detrás del agroquímico, ¿no? Nosotros creemos que la falla es desde el primer momento el Estado o el gobierno que en ese momento administraba el Estado Nacional, que dejó entrar la soja transgénica en 1996. Nosotros identificamos al señor Felipe Solá como el que firma esto para que entre la soja. No se hicieron los estudios que corresponden, qué podía producir lo que se llama los de impacto en la salud, los impactos en el ambiente. Si hubo algún estudio fue la empresa Monsanto lo que lo había realizado, la misma que traía todo este paquete tecnológico para la soja. Como decía el doctor Astolfi, son venenos necesarios. Y realmente eso es lo que realmente son, venenos necesarios para grandes producciones, porque si no tuvieran agroquímicos las producciones de granos caerían casi en un 80, un 90%. Antes la Argentina tenía más disputa con las empresas multinacionales. Hoy son socios, las empresas multinacionales como Monsanto, como Novartis, como Bayer, le fabrican las semillas transgénicas y se las venden, le fabrican y les venden los productos químicos que van a utilizar. A la vez tienen intereses internacionales, financieros, y especulan con los precios de los alimentos a nivel mundial, lo hacen ascender, y controlan nuestro comercio exterior. Las grandes empresas se quedan con la mayor parte de la torta del negocio del campo argentino. En general los efectos se van tomando como que bueno, que es parte de la vida, determinados casos de enfermedades, aunque tengan un porcentaje más alto de la media mundial o la media para el país, por allí pasan por alto, hasta que alguien se empieza a dar cuenta y decir, che, acá está pasando algo. Nosotros, desde el primer momento que empezamos la lucha, recurrimos al Estado, como hace todo el mundo, porque él es el que está para cuidarnos. Y bueno, los funcionarios que estaban en ese momento, tanto en el Estado municipal, en el Estado provincial como en el Estado nacional, no han actuado como corresponde para solucionar eso. El gobierno de la provincia de Córdoba es un gobierno absolutamente sojero. El negocio de la soja en los últimos 10 años creció exponencialmente, y cuando vos ves cómo creció la renta agraria en Córdoba y ves cómo creció la deuda del Estado provincial, parece que fuera la misma curva, es la misma curva, ¿no? Es un gobierno que tiene interés concreto en preservar el negocio de la agricultura tóxica.
queremos destacar que, como siempre, en Indignados buscamos que estén todas las voces. En este caso, el gobierno de la provincia de Córdoba no quiso hablar, y particularmente el ministro de Agricultura, Scalerandi. El uso de agroquímicos en las verduras también es otro problema sobre el que advierten los especialistas, más aún teniendo en cuenta el alto impacto que esto puede tener en la salud de los humanos. Tenemos que avanzar en lo que es la adecuación de los marcos legales para que, con todos los estudios que se han estado haciendo, evaluar qué productos pueden seguir en el mercado, qué productos no. También tenemos, que sí nos parece importante, que haya una inversión por parte del Estado en lo que es justamente estas investigaciones para que se genere un sistema nacional de conocimiento en relación a esta problemática. Nosotros les informamos desde el punto de vista médico con punto y coma de las cosas que hacen cada uno de estos productos, tanto en forma como principio activo como por formulación, que eso cambia, no es lo mismo un principio activo puro que una formulación que tiene un montón de componentes químicos más. Eso habla de múltiples químicos en un producto, y si a eso se le agregan 2 o 3 plaguicidas por fumigación, eso termina siendo una bomba química terrorífica. Pero bueno, que hay que cuidarse, hay que tener mucho cuidado. Hay que pensar en un ordenamiento urbano territorial, porque muchas veces cuando se amplían los ejidos municipales, se amplían sobre terrenos que están cultivados. Bueno, esto hay que normarlo. Y la normativa o el ordenamiento territorial no debe ser solamente basado en relación a los productos agroquímicos. Hay que ver otras contaminaciones, hay que ver otros problemas que está habiendo en el medio rural. Yo hace muchos años que trabajo en esto y les puedo asegurar que no hay que verlo como un demonio. Esto no es un demonio. El demonio es algo que nos anda persiguiendo y nos quiere matar. Esto, si bien se hace en forma correcta y se cuidan toda la seguridad, tanto para el que va a recibir, va a hacer la fumigación, como para el que puede recibir la deriva, y si la gente se informara, y si las entidades como por ejemplo los colegios, tanto de ingenieros como de aplicadores, informaran cómo lo hacen y lo hicieran correctamente y respetaran las recetas fitosanitarias, esto no habría tanto problema, no tendríamos tanto problema. Desde el Foro Ambiental Córdoba vienen exigiendo que se actualice la normativa sobre los plaguicidas en el agua. Desde el Foro Ambiental Córdoba hemos elaborado un informe relacionado a la necesidad de controlar los residuos de frutas y verduras que se comercializan en Córdoba. De esta manera, este informe lo hemos presentado en el 2009, básicamente plantear la necesidad de controlar estos residuos de plaguicidas, atento a que los plaguicidas se ponen sobre las frutas y las verduras. Entonces, no llegan por accidente, sino que se los utiliza aplicando esos plaguicidas justamente allí, y después entonces hay que respetar tiempos de carencia, o sea, tiempos entre la aplicación y la comercialización para que los niveles de plaguicida vayan bajando, y también respetar los tipos de plaguicidas que se utilizan para cada fruta o verdura, porque no se puede utilizar un mismo plaguicida si no está permitido entre un producto y otro. Para la espinaca, la selga y la lechuga no está permitido utilizar, por ejemplo, el endosulfán ni el clorpirifos, porque es un insecticida organoclorado que persiste en el ambiente y es poco degradable, y como consecuencia de ello, una vez que se introduce en el aparato digestivo en el ser humano, se fija en los tejidos grasos y en determinadas circunstancias, en un largo periodo de tiempo, puede producir efectos genotóxicos. Hay muy poco control de los productos que se utilizan en el sector hortícola, con el agravante que en el sector hortícola los productos son de consumo directo. Las hortalizas no sufren en general un proceso de industrialización para llegar a la mesa, sino que pasan a lo sumo pasan por un canal de comercialización, pero no de transformación del producto, con lo cual es hasta más perjudicial, para decírtelo claramente, que la aplicación sobre un cultivo de grano, de soja, maíz. Lo que veíamos era que hasta ese momento había una inacción de parte del Estado, y bueno, en definitiva el Poder Judicial se hizo cargo a través de el fiscal Mateu, y lo que hizo fue ir al mercado de abasto, tomó 19 muestras y, para sorpresa de todos, realmente para nosotros también, 9 de esas muestras dieron mal.
A ver, estamos hablando de casi el 50% de los productos tenían problemas porque se había puesto plaguicida de más o bien porque se había utilizado un plaguicida que no estaba permitido para ese producto en particular. Hay que idear un sistema de trazabilidad de que el producto que llega al mercado tenga la seguridad de que ha pasado por un profesional habilitado para el control de los productos químicos aplicados en ese tipo de cultivos. Hoy la lógica nos dice que cualquiera llega al mercado desde cualquier lugar sin ningún control, digamos. No hay control sobre la mercadería, tampoco hay trazabilidad, digamos. Hay una ignorancia grande, primero respecto a que esto, que es un producto que uno puede utilizar todos los días, le vaya a hacer daño. Esto tiene que ver con la gente que trabaja en forma directa con eso, la gente que hace las aplicaciones. Muchas veces hay problemas también que tienen que ver con el nivel educativo de la gente que trabaja haciendo eso y que en última instancia no alcanza a comprender el riesgo que está poniendo su salud y a veces hasta en los de los demás cuando se comercializan los productos, pero también lo llevemos a nivel doméstico y para muchas amas de casa y muchas personas en sus hogares, el plaguicida es un producto de limpieza más. Deliberadamente actúa como veneno, entonces hay que tenerlo con todas las condiciones aisladas y con todos los cuidados de uso para evitar que pueda haber problemas de salud por accidente o por esta cuestión que estoy mencionando de lo que es el contacto a largo plazo. En un ratito seguimos con el tema de los agroquímicos. Ahora vamos a otra sección de nuestro programa que vos ya conoces, El Indignado. En varios colegios primarios de la ciudad de San Francisco fueron encontrados dibujos pornográficos y esos dibujos tenían una casilla de mail. La policía creó una dirección de correo falsa y de esa manera contactaron al depravado. Lograron tenderle una emboscada, haciéndose pasar por un menor de 10 años. En el año 2009 fue detenido y varios meses después quedó suelto. Hoy los vecinos temen por la seguridad de sus hijos porque este individuo volvió a vivir al barrio. Mientras estamos charlando aquí, a pocos metros, a pocas cuadras, el violador está suelto. Estás muy indignada. ¿Tenés miedo? Tengo miedo, indignación y sí, una bronca bárbara que no me lo esperaba. No esperaba que me pasara esto y bueno, sabíamos de los antecedentes de esta persona y demás, pero nunca me imaginé ver a mi hijo de 6 años hablando con este señor. Si se lo puede llamar señor, es un psicópata. Asustada, con miedo, no solamente por lo que le pueda pasar a mi hijo, sino también en esta manzana solamente hay casi 20 niños, entre 2 y 14, 15 años. Entonces, ningún papá está al tanto de la situación. Jamás alguien se acercó a las casas de las familias que tienen niños pequeños a decir que esta persona había cometido un delito hace unos años. Nadie se acercó, nos enteramos por las noticias. Cuando fui a hacer una exposición policial, la policía me dijo amablemente que yo me encargara de ir casa por casa a avisarle a los vecinos, a comentarle de la situación que yo había vivido el día lunes, que era verlo a mi hijo de 6 años conversando con este señor. Fue un estado de nervios, de desesperación, que lo busqué, el nene no entendía nada, pero bueno, ahí le pude explicar a mis hijos qué estaba pasando. Y al día siguiente fui a hacer una exposición policial que, dicho sea de paso, me la tomaron como con pinzas hasta que me comprometí en dar mis datos personales para que sea algo más serio y como amenazando que iba a ir a la justicia si ellos no hacían lo que tenían que hacer. ¿A la policía? Exactamente, dije que si ellos no me tomaban la denuncia, yo iba a hacer, pero dice, el hecho no está consumado, por eso no puede ser denuncia. O sea, nada de prevención. Nada de prevención, entonces yo lo que le contesté es que si tenía que esperar que violaran a mi hijo para que haya una denuncia escrita. Puse mi nombre, no me importa dar la cara por el hecho de que trato de preservar no solamente la integridad de mis niños, por los chicos, sino por los chicos. Indignados.